Desde que tenía memoria, Marina Vélez había vivido rodeada de música. El sonido de las notas vibrando en el aire era su refugio, su lugar feliz. A los 6 años, sus padres la llevaron a un concierto de música clásica, y fue en ese momento cuando su vida cambió para siempre. Sentada en la primera fila, Marina sintió como cada acorde del piano resonaba en su pecho, como las cuerdas de los violines la hacían vibrar de emoción. Cuando terminó el concierto, miró a su madre con los ojos brillando de entusiasmo y dijo con voz decidida: «Yo quiero hacer eso, mamá. Quiero cantar». No pasó mucho tiempo antes de que su madre la inscribiera en el coro de la escuela. Allí, Marina descubrió que no solo tenía una voz afinada, sino también un talento natural para interpretar cada canción con una emoción que tocaba los corazones de quienes la escuchaban. Teresa, su profesora de música, la reconoció de inmediato. «Eres especial, Marina», le dijo un día después de una presentación en la que la niña había dejado a todos sin palabras. «Tienes algo que no se enseña, algo que va más allá de la técnica. Tienes alma de artista». Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Marina durante los años que siguieron. A medida que crecía, su pasión por la música solo se hacía más intensa. Participaba en cada concierto escolar, cada evento local. Su voz, clara y potente, se elevaba por encima de las demás, y no tardó en destacar como una de las mejores voces del coro. Soñaba con ser una cantante profesional, con llenar teatros y compartir su amor por la música con el mundo. A los 14 años, parecía que todo estaba encaminado para cumplir su sueño. Había sido aceptada en un conservatorio juvenil y su vida giraba en torno a las notas musicales que llenaban su día a día. Teresa, que la había acompañado desde sus primeros pasos musicales, seguía siendo su mentora y su mayor apoyo. Para Marina, la vida no podía ser más perfecta. Pero a veces, el destino tiene formas inesperadas de interrumpir los sueños más claros. Fue poco después de cumplir los 15 cuando todo comenzó a cambiar. Al principio, fueron pequeñas señales, tan sutiles que ni siquiera les dio importancia. A veces, en medio de una canción, no escuchaba bien las notas de los instrumentos a su alrededor. En otras ocasiones, sentía que las voces del coro sonaban más bajas de lo normal. «Será el cansancio», pensaba. «Quizás esté forzando demasiado la voz». Pero pronto esos pequeños detalles se volvieron más evidentes. Marina notaba que, incluso en silencio, había algo extraño en sus oídos, como un zumbido persistente que nunca desaparecía. La sensación de que algo estaba mal la invadió, y aunque intentaba ignorarlo, no podía evitar sentirse inquieta. Durante una clase de canto, mientras practicaba una pieza particularmente difícil, notó que no podía escuchar las notas más agudas como antes. Fue en ese momento cuando la preocupación se convirtió en miedo. Al contarle a sus padres, decidieron llevarla al médico, esperando que fuera algo pasajero. Tal vez una infección o algún problema temporal que pudiera resolverse con medicamentos. Pero tras varias pruebas, los resultados fueron devastadores. Marina padecía una enfermedad degenerativa que afectaba sus nervios auditivos, y su audición se estaba deteriorando rápidamente. Los médicos fueron claros: en menos de un año, perdería completamente la capacidad de oír. Cuando escuchó el diagnóstico, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podría ella, una niña que vivía para la música, quedar atrapada en un mundo de silencio? No quería creerlo. Pasó días encerrada en su habitación, llorando en silencio, mientras el eco de lo que había sido su vida musical retumbaba en su mente. Sus padres intentaron consolarla, pero ni siquiera ellos sabían qué decir. El futuro que Marina había imaginado se había esfumado en un instante. El peor momento llegó cuando se vio obligada a dejar el coro del conservatorio. Teresa fue a verla en casa, tratando de consolarla. «No todo está perdido, Marina», le dijo suavemente, con una sonrisa triste. «Siempre hay una manera. Todavía tienes mucho que dar». Pero Marina no podía escuchar esas palabras, no en ese momento. En su mente, su vida como cantante había terminado. ¿Cómo podía haber música sin sonido?
¿Cómo podía cantar si no podía escuchar las notas? Los días que siguieron fueron grises y llenos de desesperanza. Marina dejó de cantar, dejó de tocar el piano y, lo más doloroso para su familia, dejó de hablar de su sueño. Parecía como si la pérdida de audición hubiera arrebatado no solo su pasión, sino también una parte de su esencia. Su casa, que antes estaba llena de canciones, se sumió en un inquietante silencio. Teresa, sin embargo, no estaba dispuesta a darse por vencida. La profesora de música había visto algo especial en Marina desde el primer día, y no podía aceptar que su talento se desvaneciera así. A escondidas, empezó a investigar. Se sumergió en libros, artículos científicos y estudios sobre música y sordera. Buscó casos de personas que, a pesar de haber perdido la audición, seguían conectadas con la música de alguna manera. Un día, Teresa regresó a casa de Marina con una idea. «Quiero que intentes algo conmigo», le dijo. Marina, aún sumida en su tristeza, apenas la escuchó. «Confía en mí. No te estoy pidiendo que cantes, solo que sientas». La curiosidad pudo más que su desesperanza, y accedió. Teresa la llevó al estudio de música y colocó sus manos sobre un altavoz mientras tocaba una melodía suave. «¿Lo sientes?», preguntó. Marina frunció el ceño. «No lo escucho», respondió. «No te estoy preguntando si lo escuchas, te estoy preguntando si lo sientes». En ese momento, Marina notó una ligera vibración bajo sus dedos. No era sonido, pero era algo. Una chispa de emoción se encendió en su pecho, pequeña pero real. Tal vez, solo tal vez, la música aún no estaba completamente perdida para ella. Los días que siguieron al descubrimiento de Marina sobre las vibraciones fueron un torbellino de emociones encontradas. Por primera vez en mucho tiempo, había algo en lo que aferrarse, una pequeña luz que brillaba entre las sombras de su futuro incierto. Sin embargo, la realidad seguía golpeándola con fuerza, su audición se desvanecía a un ritmo implacable, y cada día que pasaba sentía como el sonido se alejaba un poco más de su vida. El diagnóstico de los médicos no dejaba espacio para las esperanzas vacías. «Es irreversible», repetían cada vez que sus padres, desesperados, intentaban encontrar una segunda opinión o algún tratamiento experimental. La enfermedad avanzaba sin freno, y aunque Marina podía sentir las vibraciones, aquello no era suficiente para llenar el vacío que el silencio dejaba en su mundo. A medida que su audición empeoraba, las canciones que tanto amaba se convirtieron en recuerdos distantes, ecos de una vida que se desvanecía. La música que antes fluía a través de su cuerpo ahora parecía un susurro lejano, hasta que finalmente, un día, el silencio la envolvió por completo. Ese día fue uno de los más difíciles para Marina. Lo que más temía había llegado, el mundo se había apagado para ella, y con él, lo que pensaba que era el fin de su relación con la música. Teresa, sin embargo, seguía siendo una presencia constante en su vida. No la había abandonado ni por un segundo, y en lugar de aceptar la situación como un callejón sin salida, la profesora se mantuvo firme en su búsqueda de soluciones. Aunque Marina se había sumido en una profunda tristeza, Teresa sabía que debajo de esa capa de dolor, seguía existiendo la pasión por la música, esperando ser rescatada. Un día, Teresa llegó con un plan. «Marina, sé que ahora parece imposible, pero quiero que confíes en mí. He estado investigando, y hay formas de hacer que sientas la música, incluso si ya no puedes escucharla. Quiero que intentemos algo nuevo». Marina, agotada emocionalmente, no estaba convencida. Había intentado ser optimista antes, pero cada vez que se ilusionaba, la realidad la golpeaba más fuerte. Sin embargo, no pudo ignorar la determinación en la voz de Teresa. Quizás no había nada que perder. Teresa empezó con un enfoque simple, hizo que Marina colocara los pies descalzos sobre el suelo del estudio mientras tocaba música. Al principio, la joven no sintió nada más allá de una vibración ligera, casi imperceptible. Pero poco a poco, con los ojos cerrados, empezó a notar que ciertas frecuencias resonaban más fuerte que otras, que su cuerpo podía captar patrones que antes no había notado. Era como si las notas no solo se escucharan, sino que se sintieran,
vibrando en su piel, en sus huesos. A partir de ese día, comenzaron a experimentar con diferentes formas de sentir la música. Teresa, siempre ingeniosa, no solo se enfocó en las vibraciones del suelo, sino que empezó a explorar otros sentidos que pudieran sustituir la falta de audición de Marina. Introdujo luces de colores para representar las diferentes tonalidades y cambios de ritmo. Marina podía ver cómo el rojo vibrante representaba los tonos más altos, mientras que el azul profundo se correspondía con las notas graves. El sistema era complicado al principio, pero Teresa tenía paciencia, y con el tiempo, Marina empezó a entender cómo funcionaba. Lo que más impresionaba a Marina no era tanto la tecnología que Teresa le traía, sino la conexión que aún sentía con la música. Incluso en el silencio más absoluto, había una chispa de vida en cada vibración, en cada destello de color. La música no la había abandonado por completo. Solo se había transformado, obligándola a verla desde una perspectiva diferente. Con el paso de los meses, el progreso de Marina fue notable. Aunque al principio se mostraba insegura, ahora podía sentir el ritmo y las melodías con su cuerpo, y con la ayuda de Teresa, estaba empezando a cantar de nuevo. Al principio, las notas que emitía eran inestables, carentes de la precisión que una vez tuvo. Pero Teresa, fiel a su método, la ayudaba a recordar cómo usar la memoria muscular para afinar su voz. Tu cuerpo recuerda lo que tus oídos no pueden, le decía Teresa una y otra vez. Marina, con esfuerzo, empezaba a comprender lo que su profesora quería decir. Aunque no podía oír su propia voz, su cuerpo aún sabía cómo producir las notas correctas. El truco estaba en confiar en esa memoria, en aprender a dejar que su cuerpo guiara su canto en lugar de sus oídos. Los avances eran emocionantes, pero Marina no podía evitar sentir una profunda inseguridad. Sabía que fuera de las paredes del estudio, el mundo era cruel, especialmente en el competitivo ámbito de la música. ¿Qué pensaría la gente si descubrieran que una cantante sorda intentaba hacer carrera en una industria donde el oído es la herramienta más importante? El miedo al rechazo, al juicio y a la burla estaba siempre presente. Un día, Teresa, consciente de los miedos de Marina, decidió enfrentar la situación directamente. Sé que tienes miedo de lo que la gente pueda decir, pero no puedes dejar que eso te detenga. La música no es solo para los que pueden escucharla, Marina. Es para los que la sienten, para los que la llevan en el corazón. Y tú la sientes más que nadie. Las palabras de Teresa resonaron profundamente en Marina. Aunque aún no estaba completamente convencida de que pudiera enfrentarse al mundo exterior, empezaba a creer que, al menos en su pequeño espacio, la música seguía siendo suya. Cada día que pasaba, su confianza crecía un poco más. Ya no cantaba solo por desesperación, sino porque lo deseaba, porque las melodías que sentía dentro de sí misma necesitaban salir al mundo, de una forma u otra. Finalmente, después de meses de entrenamiento secreto, Teresa le hizo una propuesta que cambiaría todo. Hay una audición en el conservatorio la próxima semana. Quiero que te presentes. No tienes que decir nada sobre tu condición, solo canta como lo hemos practicado. Marina la miró con incredulidad. La sola idea de enfrentarse a un jurado la aterrorizaba, pero Teresa estaba convencida de que estaba lista. Durante los días que siguieron, la idea de la audición no dejó de rondar por la mente de Marina. Sabía que sería un riesgo enorme, pero también sabía que era su oportunidad de demostrar que aún podía ser una cantante, aunque el mundo la considerara incompleta. Teresa la apoyó en cada paso del camino, afinando los últimos detalles de su actuación y recordándole que su capacidad para sentir la música la hacía única. Finalmente, llegó el día de la audición. Marina se vistió con el traje que había usado en su última presentación antes de perder la audición por completo. Aunque los nervios la invadían, había algo dentro de ella que la empujaba a seguir adelante. Entró en la sala de audiciones con la cabeza en alto, ocultando su sordera, confiando en las vibraciones que sentía bajo sus pies y las luces que le indicaban los cambios de tono. Cuando comenzó a cantar, todo lo demás desapareció. Solo quedaba la música, fluyendo a través de ella como siempre lo había hecho.
El aire en la sala de audiciones estaba cargado de una expectación palpable. Marina, de pie frente al jurado, podía sentir la presión de cada mirada sobre ella. Las paredes de aquella sala, que alguna vez habían sido un símbolo de sus sueños, ahora se sentían como un desafío que debía superar. Pero esta vez era diferente, ya no confiaba en sus oídos para guiar su voz, sino en las vibraciones que sentía en su cuerpo. En los destellos de luz que habían reemplazado las notas y en la memoria de los movimientos que su garganta, sus pulmones y su corazón recordaban. El silencio se apoderó de la sala cuando el acompañamiento musical comenzó a fluir. Marina cerró los ojos, no para desconectarse del presente, sino para sumergirse en ese mundo que Teresa le había enseñado a habitar, el mundo de las sensaciones. El suelo bajo sus pies temblaba suavemente con el ritmo, y las luces, cuidadosamente instaladas a sus espaldas, cambiaban de color en sincronía con la música. La melodía la abrazaba, no a través del oído, sino como un eco que su cuerpo entendía de una manera única. Empezó a cantar. Al principio, una pequeña inseguridad tembló en su voz, como si una parte de ella aún esperara escuchar lo que nunca llegaría. Pero conforme las vibraciones se hacían más fuertes, Marina se entregó por completo a la interpretación. Sabía exactamente cuándo subir y bajar el tono, cuándo hacer una pausa y cuándo dejar que su voz se elevara en un clímax. No necesitaba escuchar para saber lo que estaba ocurriendo, podía sentirlo en lo más profundo de su ser. Cuando terminó, el silencio se apoderó nuevamente de la sala, pero esta vez era un silencio diferente. Un silencio cargado de asombro. Los miembros del jurado la miraban con expresiones que iban desde la admiración hasta la incredulidad. Marina permaneció de pie, inmóvil, con el corazón latiendo a toda velocidad. La incertidumbre la invadía. No podía saber si lo que acababa de hacer había sido un éxito o un fracaso. Lo único que sentía era la mezcla de nervios y esperanza. Finalmente, uno de los jueces rompió el silencio. «Es impresionante», dijo, con una voz que reflejaba sorpresa genuina. «Tienes un control vocal impecable, una técnica muy depurada para alguien de tu edad». Las palabras hicieron que el corazón de Marina diera un vuelco. Era justo lo que había soñado escuchar. Sin embargo, lo que vino después la tomó completamente desprevenida. «Pero hay algo que no comprendo», continuó el juez, frunciendo el ceño. «Parece que no respondes a ciertos sonidos. ¿Hay algo que debamos saber sobre tu capacidad auditiva?» El momento que Marina había temido tanto finalmente llegó. Durante todo el tiempo en que había ensayado con Teresa, se había preparado para esta posibilidad. Sabía que, tarde o temprano, alguien descubriría que no podía oír, que su método de canto no se basaba en la escucha convencional. Respiró hondo y, con el valor que había acumulado durante meses de entrenamiento, decidió ser honesta. «Soy sorda», dijo con firmeza. «Perdí la audición por completo hace más de un año». La sala estalló en murmullos. Los miembros del jurado intercambiaban miradas desconcertadas. Uno de ellos no pudo ocultar su sorpresa. «¿Sorda? ¿Cómo es posible que cantes con tanta precisión?» Marina, sabiendo que no había vuelta atrás, les explicó brevemente el método que había desarrollado con Teresa. Les habló de las vibraciones, de cómo su cuerpo podía sentir la música, y de cómo las luces y la memoria muscular le ayudaban a mantener el control de su voz. Los jueces escuchaban, pero sus rostros reflejaban dudas. Algunos asintieron lentamente, mientras que otros fruncían el ceño con escepticismo. Finalmente, uno de ellos tomó la palabra. «Es admirable lo que has logrado, sin duda. Pero tengo que preguntarte, ¿cómo puedes competir en el mundo de la música si no puedes escuchar? La música es, esencialmente, un arte que se basa en el sonido». Marina sintió un nudo en la garganta. Sabía que esta pregunta vendría. Sabía que la mayoría de la gente veía la sordera como una limitación insalvable en el ámbito musical. Pero también sabía que lo que ella hacía no era menos valioso por no basarse en la audición. Recordó las palabras de Teresa, recordando que la música no solo se escuchaba, sino que también se sentía. «La música es más que sonido», respondió,
con una calma que la sorprendió. Es emoción, es ritmo, es algo que puedes experimentar más allá de los oídos. Yo siento la música de una manera diferente, pero eso no significa que no sea capaz de interpretarla. La llevo dentro de mí, como todos ustedes. El jurado intercambió miradas, claramente dividido. Algunos seguían impresionados por su interpretación, mientras que otros no sabían cómo procesar lo que acababan de escuchar. Marina entendía sus dudas. Sabía que estaba desafiando una noción profundamente arraigada sobre lo que significaba ser un músico. Pero también sabía que no podía rendirse. Había llegado demasiado lejos. Al salir de la sala de audiciones, Marina se sintió aliviada, pero también inquieta. No sabía cómo reaccionaría el jurado en su decisión final. Había dejado todo en manos de su talento y de su historia, pero ahora solo le quedaba esperar. Teresa, que la había acompañado, la abrazó con fuerza al verla salir. «Estoy muy orgullosa de ti», le dijo con una sonrisa cálida. «Hiciste lo que nadie más podría haber hecho». Durante los días siguientes, Marina no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Aunque sabía que su interpretación había sido técnicamente impecable, la reacción del jurado la tenía en vilo. ¿Aceptarían a una cantante sorda en un conservatorio de prestigio? ¿O la rechazarían por no encajar en las expectativas tradicionales del mundo musical? Finalmente, la noticia llegó: Marina no fue aceptada en el conservatorio. La razón oficial era que su condición auditiva representaba un desafío insalvable para las exigencias del programa. La decisión no fue una sorpresa total, pero dolió más de lo que esperaba. Sabía que su talento era real, pero también sabía que el mundo no estaba listo para aceptarlo. Sin embargo, lo que Marina no esperaba era lo que sucedería después. Poco tiempo después de la audición, su historia comenzó a circular entre la comunidad musical. Algunos la acusaban de fraude, diciendo que una persona sorda no podía considerarse una verdadera cantante. Pero otros, especialmente jóvenes músicos y profesionales de la industria, la vieron como un ejemplo de superación, una pionera que estaba rompiendo barreras. Marina se encontró en medio de una controversia que nunca había buscado, pero que ahora estaba lista para enfrentar. Sabía que su camino no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola. Teresa estaba a su lado, y cada día que pasaba, más personas se unían a su causa. La lucha por demostrar que la música iba más allá del sonido apenas comenzaba. Tras la noticia de que no había sido aceptada en el conservatorio, Marina pasó por una tormenta de emociones. La decisión, aunque previsible, había sido un golpe difícil de asimilar. A pesar de todo el trabajo y los avances logrados, el jurado había decidido que su condición auditiva era una barrera insuperable para el mundo de la música profesional. Aunque Teresa la consolaba recordándole que no era el fin de su carrera, sino solo un obstáculo, Marina no podía evitar sentir una profunda tristeza. Durante días, el rechazo fue lo único en lo que podía pensar. Sin embargo, lo que comenzó como un sentimiento de derrota pronto se transformó en algo inesperado. La noticia de su audición, y especialmente su revelación como cantante sorda, comenzó a filtrarse entre los círculos musicales. Lo que inicialmente parecía un asunto privado se convirtió en un tema de conversación entre músicos, críticos y medios de comunicación. Marina, sin buscarlo, se había convertido en el centro de una controversia que nadie había previsto. Todo empezó cuando uno de los miembros del jurado, impresionado por la valentía de Marina, decidió compartir su historia con un conocido periodista especializado en música. En pocos días, un artículo apareció en un popular blog de crítica musical, contando cómo una joven cantante sorda había dejado a los jueces sin palabras con su interpretación, solo para ser rechazada debido a su incapacidad para escuchar. El artículo destacaba el increíble talento de Marina, pero también cuestionaba la rigidez de las instituciones musicales que no podían adaptarse a nuevas formas de interpretar el arte. El impacto fue inmediato. Las redes sociales comenzaron a encenderse con debates sobre la validez de la decisión del jurado. Algunos comentarios se alineaban con la postura del conservatorio, argumentando que la música es, por definición, sonido.
Y que una persona que no puede escuchar no debería ser considerada para un programa musical profesional. La música es para ser escuchada, escribían. Sin oído, no hay música. Pero no todos pensaban de esa manera. Otros defendían apasionadamente a Marina, destacando que su historia era un ejemplo de superación personal y creatividad. La música no es solo oír, decía un comentario que se hizo viral. Es sentir, es interpretar, es conectar con algo más grande. Marina ha demostrado que la música puede ir más allá de los oídos. Deberíamos aplaudir su esfuerzo, no condenarlo. A medida que la discusión crecía, Marina se dio cuenta de que algo estaba cambiando. Lo que antes había sido una batalla privada, ahora era una cuestión pública. Su teléfono no dejaba de sonar con mensajes de apoyo, y las menciones en redes sociales seguían acumulándose. Aunque muchos la apoyaban, otros seguían escépticos. Había quienes la acusaban de querer obtener fama a través de su historia, llamándola fraudulenta por intentar hacer una carrera en un ámbito donde no pertenecía. Marina se encontraba en una encrucijada emocional. Aunque el apoyo era abrumador, la presión también lo era. Nunca había querido ser el centro de atención por su condición, sino por su talento. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que la sordera se había convertido en un símbolo en su vida, algo que no podía simplemente ignorar. A pesar de sus miedos, Teresa le recordó una verdad fundamental: Marina, no puedes controlar lo que la gente diga. Pero puedes controlar cómo respondes. Tienes el talento y la pasión. Que eso hable por ti. En medio de esta creciente polémica, una oferta inesperada llegó a su puerta. Un famoso programa de talentos, conocido por catapultar a músicos emergentes a la fama, la invitaba a participar en su próxima temporada. El programa, que se emitía en televisión nacional, ofrecía una plataforma sin precedentes para mostrar su historia y su talento a un público mucho más amplio. Sin embargo, también era una oportunidad que venía cargada de riesgos. Marina pasó días reflexionando sobre la oferta. Por un lado, esta podía ser la oportunidad que necesitaba para demostrarle al mundo que podía ser una cantante exitosa, más allá de su sordera. Pero por otro lado, el nivel de exposición sería mucho mayor y la crítica, más feroz. Si las cosas no salían como esperaba, podría terminar siendo humillada públicamente. Pero si no lo intentaba, siempre se preguntaría qué habría pasado. Finalmente, tras muchas conversaciones con Teresa y su familia, Marina decidió aceptar la oferta. Sabía que el camino no sería fácil, pero también comprendía que este era un paso necesario para su crecimiento, tanto personal como artístico. El concurso de talentos no solo sería una prueba de sus habilidades, sino también de su capacidad para soportar la presión de los escenarios más grandes. La primera fase del concurso fue relativamente tranquila. Marina fue seleccionada en las audiciones preliminares sin revelar su sordera, siguiendo el consejo de Teresa de permitir que su talento hablara por sí solo antes de que su historia tomara protagonismo. Cantó con una precisión que dejó a los jueces asombrados, y fue seleccionada para pasar a las semifinales. El público, al igual que el jurado, no tenía idea de que no podía oír la música que interpretaba. Sin embargo, a medida que avanzaba en el concurso, la tensión interna de Marina crecía. Sabía que eventualmente tendría que revelar la verdad, y no estaba segura de cómo reaccionaría el mundo televisivo. La televisión, con su naturaleza sensacionalista, podría convertir su historia en un simple espectáculo, despojándola de la autenticidad que tanto valoraba. En las semifinales, todo parecía estar en su lugar. Marina se había preparado arduamente, afinando cada detalle de su actuación con la ayuda de Teresa y confiando en el sistema de luces y vibraciones que habían perfeccionado juntas. Pero, a veces, la vida tiene formas inesperadas de poner a prueba nuestra fortaleza. Mientras cantaba en pleno escenario, en la televisión nacional, ocurrió lo impensado: el sistema de luces falló. Los colores que indicaban las notas dejaron de parpadear, sumiendo a Marina en una confusión momentánea. La música continuaba, pero para ella, el mundo se había vuelto un vacío. El pánico comenzó a invadirla. Sin sus ayudas visuales, ¿cómo podría continuar?
¿Cómo enfrentaría el escenario más importante de su vida sin su red de seguridad? El público, sin saber lo que estaba ocurriendo, permanecía en silencio, mientras Marina, paralizada por unos segundos, luchaba por decidir qué hacer. Miró al horizonte del escenario, hacia el vacío, y en ese instante, algo dentro de ella se activó. Recordó todas las veces que había cantado en el estudio de Teresa, confiando solo en las vibraciones, en la memoria de su cuerpo. No necesitaba las luces. No necesitaba la música. Marina cerró los ojos, dejó que su cuerpo tomara el control y continuó cantando. Cada nota, cada pausa, cada respiro fluía con una precisión que ya no dependía de lo que ocurría a su alrededor, sino de lo que ocurría dentro de ella. Las vibraciones en el suelo seguían siendo su guía, pero esta vez, su voz provenía directamente de su corazón. Cuando terminó, el público permaneció en silencio por un instante, antes de estallar en aplausos ensordecedores. No entendían completamente lo que había pasado, pero habían sido testigos de algo extraordinario. Marina, aún con el corazón acelerado, sonrió. Había superado su mayor miedo, cantar sin ayuda, enfrentarse al abismo del silencio absoluto. Sabía que no todo el mundo la apoyaría, que los críticos seguirían cuestionando su legitimidad como cantante. Pero también sabía que, en ese momento, había demostrado algo mucho más importante: la música no solo vive en el sonido. También vive en el alma. La presentación en la semifinal del concurso de talentos dejó una marca imborrable en Marina. A pesar del fallo del sistema de luces, había logrado terminar su actuación confiando únicamente en su cuerpo, en la memoria que sus músculos y vibraciones retenían. Pero lo más sorprendente de esa noche no fue la ovación que recibió, sino lo que ocurrió después de bajar del escenario. Mientras aún procesaba lo que acababa de lograr, un asistente del programa se le acercó apresuradamente. «Marina, los jueces quieren hablar contigo en privado, ahora mismo. Por favor, sígueme», le dijo con voz apremiante. Marina, sin saber qué esperar, lo siguió, mientras una mezcla de nervios y cansancio la invadía. No sabía si la llamarían para felicitarla o, peor aún, para señalar algún tipo de problema con su actuación. Al llegar a la pequeña sala donde estaban los jueces, el ambiente era tenso. Los 4 miembros del jurado estaban reunidos alrededor de una mesa, y al verla entrar, dejaron de hablar en susurros. Una jueza, la misma que durante las audiciones preliminares había destacado su técnica vocal, fue la primera en tomar la palabra. «Marina, lo que hiciste esta noche fue impresionante», comenzó, con una mirada que mezclaba asombro y preocupación. «Pero hay algo que debemos hablar. Hemos recibido algunas quejas del equipo técnico. Parece que el sistema de luces que usas para guiarte no funcionó correctamente, y aún así terminaste la canción de manera impecable. ¿Podrías explicarnos cómo lo lograste?» Marina respiró hondo. Sabía que este momento llegaría, tarde o temprano, pero no había imaginado que sería en una situación tan crítica. Hasta ahora, solo Teresa y su familia conocían la verdad completa sobre cómo cantaba. Pero si quería continuar en el concurso, si quería seguir adelante con su carrera, sabía que ya no podía ocultarlo más. «Soy sorda», confesó, con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. «Perdí completamente la audición hace más de un año. Utilizo un sistema de luces para sentir el ritmo y las vibraciones en el suelo para guiar mi canto. Pero cuando las luces fallaron esta noche, tuve que confiar solo en la memoria de mi cuerpo». El silencio en la sala fue tan profundo que casi podía escucharse el latido acelerado del corazón de Marina. Los jueces intercambiaron miradas, claramente sorprendidos por la revelación. Uno de ellos, un hombre conocido por ser especialmente crítico, se inclinó hacia adelante con una ceja levantada. «¿Y esperas que creamos que puedes cantar sin escuchar nada? Eso es imposible». Marina mantuvo la calma, aunque en su interior luchaba contra el miedo. «Es cierto que no puedo escuchar», respondió. «Pero eso no significa que no pueda sentir la música. La música no solo es sonido, también es vibración, es algo que puedes experimentar en tu cuerpo.
Mi profesora y yo desarrollamos un método para que pudiera seguir cantando, y aunque sea diferente, funciona. Los jueces volvieron a intercambiar miradas, esta vez con una mezcla de incredulidad y admiración. Finalmente, la jueza que había hablado primero se levantó. Lo que has logrado es extraordinario, Marina. Pero entiendo que esto pueda generar controversia. La pregunta aquí es, ¿el concurso debería ser justo contigo si estás utilizando métodos que otros concursantes no usan? ¿Estás en desventaja, o has encontrado una forma única de competir? El jurado parecía dividido. Algunos se mostraban comprensivos, mientras que otros no sabían cómo manejar esta situación sin precedentes. Marina sentía como cada segundo que pasaba la presión aumentaba, pero también sabía que ya no podía volver atrás. Había revelado su verdad, y ahora dependía de ellos decidir si la consideraban válida o no. Al final, los jueces llegaron a un consenso. Marina, dijo uno de ellos, tienes un talento incuestionable, y tu capacidad para cantar a pesar de tu condición es asombrosa. Pero también debemos ser justos con los otros participantes. Dado que has competido hasta ahora sin ventajas adicionales, hemos decidido que puedes seguir en el concurso. Sin embargo, deberás estar preparada para las críticas que puedan surgir. Marina sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que no sería fácil, pero al menos le habían dado la oportunidad de seguir adelante. Al salir de la sala, Teresa la esperaba con una sonrisa cálida y un abrazo. Sabía que no se atreverían a dejarte ir, le susurró al oído. Te lo has ganado, Marina. Este es tu momento. Los días que siguieron fueron intensos. Ahora que su sordera era de conocimiento público, los medios de comunicación no tardaron en interesarse aún más por su historia. Las entrevistas, los titulares y las opiniones sobre su participación en el concurso se multiplicaban. Algunos la consideraban un ejemplo de superación personal, mientras que otros seguían cuestionando si debía competir en igualdad de condiciones con los demás. El día de la gran final llegó antes de lo esperado. Marina, consciente de todo lo que estaba en juego, se preparó con más ahínco que nunca. Sabía que esta sería su última oportunidad para demostrar que merecía estar ahí, no por lástima, ni por su historia, sino por su talento. Durante los ensayos finales, Teresa y ella perfeccionaron cada detalle. Esta vez, el sistema de luces estaba garantizado, y Marina se sentía más confiada en su habilidad para manejar cualquier imprevisto. La noche de la final, el teatro estaba lleno. La atmósfera era eléctrica, y el público esperaba con ansias el desenlace de una temporada que había estado marcada por la polémica en torno a Marina. Cuando llegó su turno, subió al escenario con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero con una determinación firme. Esta vez, sabía que no solo era una concursante más. Estaba allí para representar algo mucho más grande, la idea de que la música no tiene límites. La actuación fue sublime. Marina se dejó llevar por la melodía, sintiendo cada vibración bajo sus pies, cada cambio de color en las luces. Su voz, fuerte y clara, llenó cada rincón del teatro, y cuando la última nota resonó en el aire, el silencio fue seguido por una ovación ensordecedora. El público se levantó de sus asientos, aplaudiendo y vitoreando como si acabaran de presenciar algo histórico. Marina se quedó en el escenario, respirando profundamente, mirando al público con lágrimas en los ojos. Sabía que, independientemente del resultado del concurso, ya había ganado algo mucho más importante, el reconocimiento de que su pasión por la música no podía ser detenida por su sordera. Sin embargo, el verdadero desafío llegó al final de la noche, cuando los jueces anunciaron los resultados. Marina, de pie junto a los otros finalistas, esperaba el veredicto con el corazón en un puño. Había dado todo lo que tenía, pero sabía que la decisión estaba fuera de sus manos. Cuando su nombre fue anunciado como la ganadora del concurso, el teatro estalló en aplausos nuevamente. Marina, incrédula, miró a Teresa entre el público y rompió en llanto. Lo había logrado. No solo había ganado el concurso, sino que había demostrado que la música podía trascender cualquier limitación física.
Con el trofeo en mano y el aplauso del público llenando el teatro, Marina se dio cuenta de algo más: este solo era el comienzo de un camino que no había imaginado. La música había vuelto a su vida, y esta vez, había llegado para quedarse. El eco de los aplausos aún resonaba en el teatro cuando Marina bajó del escenario. Su victoria en el concurso había sido tan inesperada como el camino que la había llevado hasta allí. Con el trofeo en las manos, y lágrimas todavía brillando en sus ojos, trataba de asimilar lo que acababa de suceder. Teresa, esperándola detrás del escenario, la abrazó con fuerza. «Lo lograste, Marina. Lo lograste de verdad», susurró emocionada. Pero aunque la emoción del triunfo era abrumadora, Marina no tardó en darse cuenta de que el verdadero desafío estaba apenas comenzando. Ganar el concurso la había colocado bajo la luz pública como nunca antes, y ahora su historia, y más aún, su método para cantar siendo sorda, estaba en boca de todos. El concurso había sido el primer paso, pero ¿qué venía después? ¿Cómo podría ella, una cantante sorda, construir una carrera en un mundo que no entendía ni aceptaba del todo su forma de interpretar la música? Las semanas siguientes al concurso fueron un torbellino de entrevistas, apariciones en programas de televisión y propuestas que inundaban su vida. Los medios estaban fascinados con su historia, describiéndola como una revolución en la música. Pero no todos los titulares eran tan positivos. Algunos críticos aún cuestionaban si una persona que no podía escuchar debería siquiera ser considerada una cantante profesional. Marina, aunque acostumbrada a lidiar con el escepticismo, comenzaba a sentir el peso de las expectativas sobre sus hombros. Sin embargo, entre todo ese caos mediático, algo mucho más profundo y significativo estaba ocurriendo. Inspirados por el método que Marina y Teresa habían desarrollado para cantar sin depender de la audición, un grupo de científicos e ingenieros, que había estado siguiendo su historia, decidió contactarlas. Querían trabajar en conjunto para desarrollar una tecnología que permitiera a las personas sordas sentir la música de manera aún más avanzada, utilizando no solo vibraciones y luces, sino también estímulos ápticos y señales visuales que podrían transformar la manera en que se experimentaba la música. Marina, que nunca había imaginado que su lucha personal por seguir cantando podría inspirar un avance tecnológico, aceptó la invitación con entusiasmo. Para ella, esto no solo representaba una oportunidad para seguir cantando, sino también para ayudar a otras personas sordas a conectar con la música de una forma completamente nueva. Teresa, siempre a su lado, vio en este proyecto una oportunidad para expandir lo que habían creado juntas y se unió al equipo con la misma pasión que había demostrado durante todo el viaje de Marina. A medida que el proyecto avanzaba, se hicieron pruebas experimentales con voluntarios sordos de diferentes edades y condiciones. La tecnología, que consistía en dispositivos que se colocaban en diferentes partes del cuerpo y que convertían la música en impulsos y vibraciones, permitió a muchos de ellos experimentar sensaciones musicales que nunca habían sentido antes. Los resultados fueron asombrosos. Personas que nunca habían escuchado una nota en su vida ahora podían sentir la música con una precisión emocional que sorprendió incluso a los científicos. Lo que empezó como un experimento pronto se convirtió en un proyecto mucho más grande. Los medios volvieron a volcarse sobre Marina, esta vez para hablar no solo de su carrera como cantante, sino también de cómo su historia estaba cambiando la vida de miles de personas. Programas de televisión, documentales y entrevistas comenzaron a destacar el impacto que esta tecnología podía tener en la industria musical y en la vida de las personas con discapacidad auditiva. Marina, lejos de sentirse abrumada, abrazó este nuevo rol con gratitud y humildad. Sin embargo, en medio de todo ese éxito y reconocimiento, una verdad dolorosa estaba a punto de salir a la luz, una verdad que había estado ocultándose en las sombras durante mucho tiempo. Teresa, su mentora y amiga, quien había sido la fuerza impulsora detrás de su renacimiento musical, había estado enfrentando su propia batalla silenciosa. Marina había notado que, en los últimos meses, Teresa parecía más reservada, más distante en algunos momentos. Su energía, que siempre había sido inagotable, ahora parecía apagarse poco a poco.
Un día, después de una larga jornada de trabajo en el proyecto tecnológico, Teresa llamó a Marina para tener una conversación. Se encontraron en el estudio donde todo había comenzado, el mismo lugar donde Teresa le había enseñado a sentir la música por primera vez. Marina, comenzó Teresa, con una voz que parecía cargada de tristeza y alivio al mismo tiempo, hay algo que no te he contado. Y creo que es momento de que lo sepas. Marina la miró con preocupación, temiendo lo que venía a continuación. Teresa hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Yo también estoy perdiendo la audición. El impacto de esas palabras fue como un golpe. Marina, incrédula, la miró fijamente. ¿Qué? ¿Desde cuándo?, preguntó, sintiendo una mezcla de sorpresa, confusión y dolor. Teresa sonrió con tristeza. Desde hace varios años. La pérdida es progresiva, y aunque aún puedo oír algo, cada día es más difícil. No quería decírtelo antes porque no quería que te preocuparas. Pero ahora, ya no puedo seguir ocultándolo. Marina se quedó en silencio por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Todo lo que Teresa había hecho por ella, todas las veces que había estado a su lado, todo había sido mientras lidiaba con su propia pérdida. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente, con la voz temblorosa. Porque tu lucha era suficiente, respondió Teresa, con lágrimas en los ojos. No quería añadir más peso a tu vida. Te veía luchar tanto por recuperar tu lugar en la música, y no quería que mi problema se interpusiera en eso. Pero ahora, viendo lo lejos que has llegado, y viendo lo que estamos logrando juntas, creo que es hora de que lo sepas. Marina no pudo contener las lágrimas. En ese momento, todo cobró sentido, el esfuerzo incansable de Teresa, su dedicación, su pasión por encontrar una solución. Teresa no solo había estado ayudándola a ella, sino que también había estado buscando una manera de seguir conectada con la música, incluso cuando su propia audición la traicionaba. Ese día, en el pequeño estudio donde todo había comenzado, Marina y Teresa se abrazaron, compartiendo un momento de comprensión mutua y gratitud. Lo que había empezado como una lucha personal de Marina, ahora era también una lucha compartida. Y aunque ambas sabían que el camino por delante no sería fácil, también sabían que juntas podrían enfrentarlo todo. El proyecto tecnológico continuó avanzando, y poco tiempo después, Marina fue invitada a dar un concierto histórico. El evento, promocionado como una revolución en la música, reunió a músicos sordos y oyentes en un mismo escenario. Por primera vez, personas sordas pudieron sentir la música en vivo, mientras Marina lideraba la actuación principal. Aquella noche fue un triunfo no solo para ella, sino para todos los que alguna vez habían creído que la música estaba reservada solo para quienes podían oír. Cuando Marina terminó su última canción, las luces del escenario se apagaron lentamente, dejando solo el brillo de las estrellas en el cielo nocturno. Sabía que su viaje no había terminado, pero también sabía que había logrado algo mucho más grande que cualquier trofeo o título, había demostrado que la música, al igual que la vida, no tiene límites. Y que, en el silencio, podía encontrar su propia voz. El día del concierto histórico, el ambiente estaba cargado de expectación. Marina, de pie tras el escenario, podía sentir la energía en el aire. Aquella noche no era una presentación más. Era un evento que simbolizaba mucho más que su victoria personal, era el reflejo de un cambio, un hito en el mundo de la música y para las personas sordas. Marina estaba a punto de demostrar que, aunque la música se asociaba al sonido, su verdadera esencia era mucho más profunda y universal. Los preparativos para el concierto habían sido intensos. En los meses previos, la colaboración con los científicos e ingenieros había avanzado a pasos agigantados. La tecnología que habían desarrollado, inspirada en el método de Marina, había permitido que las personas sordas pudieran experimentar la música de una manera completamente nueva. El uso de dispositivos que convertían las ondas sonoras en impulsos hápticos y vibraciones había abierto una puerta que antes parecía cerrada para siempre. Para muchos,
Esta tecnología era más que un simple avance, era una forma de conectar con el arte, de sentir algo que antes solo pertenecía a los oyentes. Aquella noche, el teatro estaba lleno. No solo de amantes de la música, sino también de personas sordas, ansiosas por experimentar por primera vez la magia de un concierto en vivo. Marina, mirando a la audiencia desde las sombras del backstage, sentía una profunda gratitud. Sabía que había llegado hasta allí gracias a todos los que habían creído en ella, sus padres, Teresa, los científicos que la habían apoyado, y, por supuesto, su propia determinación de no rendirse ante el silencio. Teresa, a su lado, la observaba con una mezcla de orgullo y emoción. Había visto crecer a Marina desde aquella niña temerosa que pensaba que la música estaba fuera de su alcance, hasta convertirse en la mujer que ahora estaba a punto de liderar una revolución. Pero lo más importante para Teresa era el hecho de que, en medio de todo, Marina había encontrado su propia voz, una voz que no dependía de los oídos, sino del corazón. «Es tu momento», le dijo Teresa con una sonrisa. «Sal ahí fuera y muéstrales lo que significa sentir la música». Marina asintió, respirando hondo mientras se preparaba para subir al escenario. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría la vida de muchas personas. El silencio ya no era su enemigo. Lo había transformado en su mayor aliado, en la fuerza que la impulsaba a demostrar que la música no solo se escuchaba, sino que también podía vivirse de formas impensadas. Cuando las luces del escenario se encendieron y la presentación comenzó, el teatro se llenó de una vibración única. Marina, con los pies descalzos sobre el suelo, sentía cada pulso de la música recorriendo su cuerpo. Las luces cambiaban de color, indicando las tonalidades y los ritmos, pero en aquel momento, Marina ya no las necesitaba tanto. La conexión que tenía con la música era algo que iba más allá de los sentidos. Estaba en cada célula de su ser. Comenzó a cantar, y la audiencia quedó en silencio, cautivada por la pureza de su voz. Cada nota que emitía parecía contener no solo su talento, sino también su historia, sus luchas y sus triunfos. El público, tanto oyentes como personas sordas, se sumergió en la experiencia de una manera completamente nueva. Aquellos que podían oír se maravillaban con la precisión de su interpretación, mientras que aquellos que no podían escuchar, sentían la música vibrando a través de los dispositivos ápticos, conectándolos con el arte de una manera que jamás habían imaginado. A mitad del concierto, Marina hizo una pausa. Sabía que ese era el momento más importante de la noche. Tomó el micrófono y, con voz firme, se dirigió al público. Durante muchos años pensé que la música había desaparecido de mi vida cuando perdí la audición, comenzó, con los ojos recorriendo cada rincón del teatro. Pero gracias a personas increíbles que nunca dejaron de creer en mí, descubrí que la música no vive solo en los oídos. Vive en el corazón, en la piel, en las vibraciones que sentimos cada día, en cada latido. El público escuchaba en silencio, conmovido por sus palabras. Hoy, quiero compartir este escenario con personas que, al igual que yo, alguna vez pensaron que la música estaba fuera de su alcance. Pero la música es para todos. No importa si puedes oírla o si solo puedes sentirla. Lo importante es lo que te hace sentir, lo que te transmite. En ese momento, un grupo de personas sordas que habían estado ensayando junto a Marina durante semanas subió al escenario. Entre ellos, había cantantes, bailarines y músicos que, como ella, habían aprendido a sentir la música de una manera completamente nueva. Juntos, comenzaron a interpretar una pieza musical que no solo podía escucharse, sino que también podía sentirse. Las vibraciones del suelo y el ritmo de la música sincronizaban a todos los que estaban en el escenario, creando una experiencia sensorial única. El público quedó asombrado. Las personas sordas en la audiencia se emocionaron al ver a gente como ellas, compartiendo el escenario, mostrando al mundo que la música, en todas sus formas, les pertenecía también. Marina, al frente del grupo, cantaba con todo su corazón, guiada no por el sonido, sino por la profunda conexión que había desarrollado con cada nota, cada vibración, cada sentimiento. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el teatro entero estalló en aplausos.
Marina, agotada pero llena de alegría, miró a su alrededor. Había logrado lo imposible, no solo había demostrado que podía seguir cantando, sino que había abierto las puertas para que muchos otros pudieran hacerlo también. Después del concierto, mientras los asistentes se retiraban emocionados, un grupo de periodistas se acercó para entrevistarla. Todos querían saber cómo se sentía, qué significaba para ella haber llegado tan lejos. Marina, siempre humilde, sonrió y respondió con sinceridad. Este no es el final de mi viaje, dijo. Es solo el comienzo. Hay mucho más por hacer, muchas más personas por ayudar. La música no tiene límites y seguiré luchando para que todos, sin importar su capacidad auditiva, puedan disfrutar de ella. Las palabras de Marina resonaron con fuerza en todos los que la escucharon. Esa noche, más allá de los titulares y los elogios, quedó claro que Marina Vélez no solo había conquistado su propio silencio, sino que había transformado el concepto mismo de lo que significaba ser músico. A partir de ese momento, la música ya no era solo para los que podían escucharla. Era un lenguaje universal, capaz de ser experimentado por cualquiera que tuviera el deseo de sentirla. Pero la mayor sorpresa de la noche llegó al final, cuando Teresa, visiblemente emocionada, subió al escenario para abrazar a Marina. Los años de lucha, de esfuerzos compartidos y de silencios comprendidos, culminaron en ese abrazo. Teresa, con lágrimas en los ojos, le susurró: «Gracias por enseñarme que la música nunca se apaga, incluso cuando el sonido se va». Marina sonrió, sabiendo que esas palabras significaban más de lo que cualquiera podía imaginar. Aquel abrazo no era solo el cierre de una noche gloriosa, sino el reconocimiento de que ambas, Marina y Teresa, habían encontrado en el silencio algo mucho más poderoso que el sonido, la capacidad de seguir adelante, de crear, de sentir. El futuro estaba lleno de posibilidades. Marina sabía que, aunque los desafíos seguirían presentes, había logrado algo que nadie podría quitarle. La música era parte de su alma, y nada, ni siquiera el silencio, podría cambiar eso. Y así, con el corazón lleno de gratitud y la mirada puesta en el futuro, Marina Vélez dio su primer paso hacia un nuevo horizonte, donde la música y el silencio convivirían para siempre en perfecta armonía.